Las medidas de variabilidad indican cuán alejados están los valores de una variable del valor que los representa y por lo tanto permiten evaluar la confiabilidad de ese valor central. Cuando la medida de dispersión tiene un valor pequeño, los datos están concentrados alrededor de la medida de tendencia central. En cambio, si la medida de dispersión tiene un valor grande, los datos no están concentrados alrededor de la medida de tendencia central. La varianza mide el grado de dispersión o variación de los valores de una variable con respecto a su media aritmética. ¿Eso qué significa? Lo que queremos ver es qué tan próximos o qué tan alejados están los datos con respecto al valor de su promedio. Si observamos la gráfica, veremos que x1 y x6 están próximos al valor del promedio. Por lo tanto, diremos que con ellos existe menor dispersión o menor variabilidad. En cambio, los valores x3 y x5 están más alejados con respecto al valor de la media general. En este caso, diremos que con ellos existe mayor dispersión o mayor variabilidad. Debemos también tener presente que las unidades de la varianza son las unidades de los datos elevados al cuadrado. Es decir, que la varianza tiene unidades elevadas al cuadrado. Por último, su notación está representada por v de x, que representa la varianza de la variable en estudio. Usaremos también la notación sigma cuadrado para representar la varianza poblacional y usaremos también la notación s cuadrado para representar la varianza muestral. Varianza muestral y varianza poblacional. Se presenta a continuación las fórmulas para el cálculo de la varianza muestral s cuadrado y la fórmula para el caso de la varianza poblacional sigma cuadrado. La desviación estándar se define como la raíz cuadrada positiva de la varianza. Su notación está dada por dE de x, que representa la desviación estándar de la variable. También podremos usar sigma, que representa la desviación estándar poblacional, y S, que representa la desviación estándar de una muestra. Como bien se había mencionado en la diapositiva anterior, la desviación estándar viene a estar dado por la raíz cuadrada de la varianza. Características de la varianza y la desviación estándar. Recuerde que la varianza y la desviación estándar nunca pueden ser negativas. Ambas pueden ser calculadas para variables medidas en escala de intervalo o razón y se ven también afectadas por valores extremos. Esto significa por datos muy altos o por datos muy bajos. Debemos tener presente también que el valor de la varianza debe estar acompañado por las unidades de la variable elevada al cuadrado, mientras que el valor de la desviación estándar debe estar acompañado simplemente por las mismas unidades de la variable. Vamos a desarrollar a continuación el siguiente ejemplo. Ante la pregunta sobre el número de hijos por familia, una muestra de 12 hogares marcó las respuestas mostradas en la siguiente tabla. Se pide calcular el valor de la varianza y el valor de la desviación estándar para la variable en estudio. Bien, para dar solución al problema, vamos a definir en primer lugar la variable en estudio. Nuestra variable sería el número de hijos por familia. Y nos piden calcular el valor de la varianza y el valor de la desviación estándar. En este caso, estos valores van a ser muestrales porque estamos trabajando con una muestra igual a 12 hogares. En el caso del Excel vamos a usar la opción igual a var.s para poder calcular el valor de la varianza muestral. Desarrollando la operación vamos a obtener un valor igual a 1,9697. Recordemos que la varianza tiene las unidades de la variable elevada al cuadrado. Por lo tanto, el valor de la varianza muestral quedaría finalmente 1,9697 hijos al cuadrado. Para el caso de la desviación estándar vamos a usar la función igual a desviac.m, que permite calcular el valor de la desviación estándar muestral. Desarrollando la operación vamos a obtener un valor a 1,4035. Pero como la desviación estándar tiene las mismas unidades de la variable, este valor quedaría finalmente 1,4035 hijos.
Otra forma de obtener los valores de la varianza y la desviación estándar es haciendo uso del menú principal. Elijamos entonces Datos, a continuación Análisis de datos, y en la ventana que aparece damos clic a la opción Estadística descriptiva. En la ventana que aparece seleccione en primer lugar el rango de entrada. El rango de entrada viene a estar dado por todos los datos de la variable en estudio. Si usted en la celda A1 escribió el nombre de la variable, entonces debe darle un clic a la opción Rótulo en la primera fila para que Excel no lo considere como un dato. A continuación, damos un clic al rango de salida. Ubicamos entonces dentro del recuadro una celda en blanco donde Excel nos colocará el resultado final. A continuación, damos un clic a Resumen de estadísticas y finalmente Aceptar. Cuando damos a Aceptar, obtenemos la lista que se presenta a continuación, donde podemos observar que el valor de la desviación estándar y el valor de la varianza son los mismos que se han obtenido usando las funciones del Excel. Veremos a continuación la última medida de dispersión, que es el coeficiente de variación o coeficiente de variabilidad. El coeficiente de variación es una medida de dispersión relativa. Es relativa porque siempre se expresa en porcentaje y no tiene unidades. El coeficiente de variación se usa también para comparar la dispersión de dos o más conjuntos de datos, aunque estos tengan diferentes unidades. El coeficiente de variación muestral y poblacional. El coeficiente de variación para el caso de una muestra está definida como el cociente de la desviación estándar de una muestra entre el valor del promedio de la muestra multiplicada por el 100%, mientras que el coeficiente de variación poblacional está definida como el cociente de la desviación estándar de la población sigma dividido entre el promedio de la población, que es mu, multiplicada al 100%. Observe usted, tal cual se había definido en la diapositiva anterior, que si dividimos el valor de la desviación estándar entre el promedio, las unidades quedan canceladas. Por lo tanto, el coeficiente de variabilidad no presenta unidades y siempre se expresa en porcentaje. Características del coeficiente de variación. El coeficiente de variabilidad es útil para comparar la dispersión de dos o más conjuntos de datos, aunque estos estén expresados en distintas o iguales unidades. En cambio, si decide hacerse una comparación de la variabilidad usando directamente las desviaciones estándar, estas no serían muy útiles, por ejemplo, cuando los valores de los promedios están muy distantes. Recuerde que el coeficiente de variación se calcula en variables medidas en escala de razón. Vamos a desarrollar el siguiente ejemplo. Los siguientes datos corresponden a los resúmenes del número de mediciones de resistencia de cierto artículo que realizaron dos grupos de técnicos. El grupo 1 arrojó una media igual a 3 y una desviación estándar igual a 1,10, mientras que el grupo 2 arrojó una media igual a 5 y un valor de desviación estándar igual a 1,66. La pregunta es, ¿en cuál de los grupos el número de mediciones es más disperso? Veamos la solución. Para responder la pregunta, vamos a usar el concepto de coeficiente de variabilidad, dado que los valores promedios son diferentes. En el caso del grupo 1, el valor del coeficiente de variabilidad arrojó un valor igual a 36,67%, mientras que para el grupo 2 arrojó un valor de 33,21%. La respuesta será: el número de mediciones es más disperso en el grupo 1, puesto que su coeficiente de variación es mayor. Medidas de asimetría. Veamos a continuación el concepto de asimetría para determinar la forma de la distribución de un conjunto de datos y ver si este es simétrico o asimétrico. Tenemos así: si los datos se distribuyen con igual frecuencia y alejamiento por debajo y por encima del promedio, se dice que la distribución es simétrica. En cambio, si los datos por debajo de la media son más frecuentes que aquellos por encima de la media o viceversa, se dice que la distribución es asimétrica.
Otra manera de medir la asimetría es a través del coeficiente de asimetría de Fisher, cuya fórmula se presenta a continuación. Para el caso del Excel 2010, usaremos la función coeficiente de asimetría para calcular dicho valor. Para determinar si la distribución de un conjunto de datos es simétrico o asimétrico usando tanto los conceptos de asimetría de Pearson o Fisher, debemos tener presente que para que una distribución sea simétrica, el valor obtenido debe ser igual a 0. Para el caso de una distribución asimétrica positiva, el valor debe ser mayor que 0. Y para el caso de una distribución asimétrica negativa, el valor debe ser menor a 0. Veamos a continuación la relación que existe entre las medidas de tendencia central, media, mediana y moda. Para el caso de distribuciones unimodales, y téngalo presente, es decir, aquellos que tengan una sola moda, se cumple de manera general las siguientes relaciones. Para que una distribución sea simétrica, el valor del promedio debe ser similar al valor de la mediana y este a su vez similar al valor de la moda. En cambio, para que una distribución sea asimétrica positiva, el valor del promedio debe ser mayor al valor de la mediana y la mediana a su vez mayor al valor de la moda. Finalmente, para que una distribución sea asimétrica negativa, se debe cumplir que el valor del promedio debe ser menor al valor de la mediana y este a su vez menor al valor de la moda.